Tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Bueno, continuando con nuestro libro de Como por arte de magia, continuamos. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, realmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado, disciplinado y controlado hacia afuera. Tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o has tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Ahora, por favor, puntúa del 8 al 5 en qué medida crees que este texto describe tu personalidad. Podría haber dejado escrito con antelación cuál es mi predicción sobre la puntuación que vas a anotar, pero para no influirte la pondré después. Pero era bastante alta, ¿no? Curiosamente, hay muchas coincidencias entre este texto y lo que realmente piensas de ti. Es normal, está escrito para eso. En realidad no somos tan especiales y funcionamos de acuerdo con patrones. Nuestra personalidad también sigue patrones determinados y por ello muchas veces volvemos a caer en los mismos errores. Además, esos patrones en ocasiones son comunes para individuos de un mismo grupo. El texto anterior fue compilado por el psicólogo Bertrand R. Forrer en 1948, con frases extraídas de diferentes horóscopos. Su idea era explicar cómo funcionan algunas artes adivinatorias y cómo los individuos indican cuando una inscripción se corresponde con su personalidad. En el experimento realizado por Forrer, cuando se hizo entrega del cuestionario a los participantes, se les dijo que había sido elaborado describiendo su personalidad. Una vez recogidos los datos, sí que se les comunicó que era un cuestionario estándar, extraído de diferentes horóscopos y que era el mismo para todos. La valoración media de los participantes fue de 4.26, un grado de conformidad bastante alto. Las matemáticas validaron el experimento. Se ha repetido muchas veces desde entonces y siempre con resultados similares. Es una coincidencia que te sientas identificado con estas afirmaciones o simplemente son afirmaciones vagas pero bien construidas. Esta misma técnica la emplean los magos y se conoce como lectura en frío. En realidad, consiste en observar y analizar factores como el nivel cultural, el lenguaje corporal, los movimientos.
el mago enuncia datos sobre una persona y con experiencia suficiente puede deducir con una determinada probabilidad datos sobre el sujeto en cuestión e ir cambiando sus deducciones según detecte cambios en lo que está observando, y siempre comenzará por características que, sin parecerlo, son comunes a los grandes grupos de personas. Estadísticos y magos. Ya hemos visto que muchas veces las coincidencias en realidad no son tales. En esta sección hablaremos de un juego conocido como la cuenta de Kruskal. La coincidencia es que hay un importante teorema en estadística conocido como teorema de Kruskal-Wallis. Pues bien, el Kruskal, inventor de esta forma de contar, no es el mismo que el del teorema. Los expertos en teoría de grafos podrían pensar entonces que Kruskal es el autor del algoritmo que se utiliza en esta disciplina para encontrar un árbol recubridor mínimo, pero también estaríamos equivocados. Lo verdaderamente sorprendente, o no tanto, es que los tres Kruskal de los que hemos hablado son hermanos. Martín David Kruskal inventó un juego que vas a poder practicar. Para hacer el juego debes elegir una palabra de las primeras líneas del texto que pondremos a continuación. Contar cuántas letras tiene esa palabra y avanzar tantas palabras como indica ese número. Así llegarás a otra palabra. Contarás cuántas letras tiene y de nuevo avanzarás de acuerdo con esa cantidad. Y así hasta que llegues a una última palabra que no te permita avanzar más. Por ejemplo, si empiezas por muchos, como tienes 6 letras, la siguiente palabra será de que como tienes, sería de, que como tiene 2 letras te llevará a él, Aureliano, que, etc. La idea de usar el famoso principio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es de su compatriota Bernardo Recamán, excelente matemático aficionado a la matemática recreativa. Hablando de este juego, me comentó que él lo llevaba a cabo con ese texto y viene muy bien para la charla y la presentación que acompaña al juego, porque el estilo de García Márquez es precisamente el realismo mágico. Fíjate que tienes muchas posibilidades para comenzar. Efectúa el proceso y no te equivoques al contar. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán,
un gitano corpulento de barba, montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Supongo que tras la cuenta has llegado a la palabra maravilla. ¿No es así? Con un texto al azar no siempre se llega a la misma palabra independientemente del punto por el que se empiece, pero sí que suele haber una palabra a la que se llega muy probablemente. Para ver que funciona, debemos fijarnos en que la palabra a la que se llega tiene que ser una de las 10 últimas. No siempre, pero es muy raro que haya palabras con más de 10 letras. Por eso esta consideración. Y lo más importante es que si el texto es suficientemente largo, no importa por qué palabra empecemos, pero siempre vamos a hacer que la secuencia de palabras se solapen. Por ejemplo, en este texto, dos secuencias son: secuencia A, muchos, de el Aureliano, que lo a conocer, aldea, barro, la, de río, diáfanas, piedras, prehistóricos, para señalarlas. Secuencia B, frente, coronel, tarde, padre, el, bacondo, casas, construidas, C, por, de, pulidas, él, era, que carecían señales. Vemos que tras unos cuantos pasos se ha llegado a la misma palabra. A partir de ahí, ambas secuencias seguirán igual. Magia. Bueno, vamos a ver aquí unos recuadros que dice: con Laplace hemos topado. Ya vamos viendo cómo algunas apuestas resultan bastante sorprendentes. Vuelve a coger la baraja y mezclas de nuevo. A fondo, ya está. Nombra ahora el valor de dos cartas, no su palo. Por ejemplo, dame Q y 7. Ahora recorre la baraja mirando las cartas que pasan. Verás cómo en algún lugar de la baraja aparece una dama junto a un 7. Sorprendente. Otra vez nos encontramos ante una situación en la que la probabilidad juega a nuestro favor. Mezclar una baraja lo que produce es una permutación de las 52 cartas que las componen. Esta vez calcularemos la probabilidad mediante la ley de Laplace. Los casos posibles entonces son 52, el número de permutaciones de 52 elementos. Para contar los casos favorables, vamos a pensar en 50 cartas colocadas unas al lado de las otras, pero dejando huecos entre ellas. El número de huecos que hay es 51. A continuación vamos a poner en esos huecos un par de cartas válidas, esto es, una dama y un 7. Las posibilidades que tenemos para poner una dama y un 7 en el primer hueco son 32. Si el orden es dama 7, hay 16 posibilidades. 4 lecciones de palos para la dama y otras 4 para el 7. Si el orden en el que aparecen es 7 dama, análogamente hay 16. Para esto puede ocurrir en cada uno de los 51 huecos. Una vez fijadas las dos cartas que obligarán a que resulte un caso favorable, nos quedan 50 cartas para colocar en los espacios que habíamos señalado en la figura, por lo que el resultado final de caso favorable sería de 32 por 51 por 50. Y así la probabilidad de que ocurra es de
31 por 51 por 50 entre 52 es igual a 32 entre 51 igual a 8 sobre 13, que es un número bastante considerable de .6153. Con esta apuesta, el que enseñó el otro juego a William Simon podría haber pagado los estudios universitarios de su hijo y también los de máster. Bueno, ahora vamos a ver aquí quién es Percy Diaconis. Percy Warren Diaconis nació en 1945. Es otro matemático atípico que a su vez tiene la magia como pasión. Cuando tenía 14 años conoció al mago canadiense Dai Vernon, conocido como el profesor, y dado el interés de Percy por la magia, le invitó a que lo acompañara por Estados Unidos haciendo magia en diferentes ciudades. Diaconis se fue sin pedir permiso a sus padres y sin terminar sus estudios básicos. Tras 2 años de gira, comenzó a actuar por su cuenta. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que las matemáticas, y en concreto la estadística y la probabilidad, eran muy útiles para sus juegos de magia. Gracias a estas actuaciones, pudo pagarse sus estudios universitarios. Tras conseguir un primer grado, quería continuar, pero había pocas plazas. Ahí entró en juego Martin Gardner, quien lo recomendó a Frederick Moisteller, que también era aficionado a la magia y a la sazón jefe del Departamento de Estadística en la Universidad de Harvard. Ahí terminó Diaconis el máster y posteriormente obtuvo el doctorado. Además de sus juegos de cartas, Diaconis saltó a los medios de comunicación por ser capaz de lanzar una moneda de forma que saliera más veces cara que cruz. En realidad es una técnica de mago, pero lo que también ha hecho es comprobar la fiabilidad de máquinas que hacen lanzamientos de monedas y que mezclan cartas. Se caracteriza por emplear métodos estadísticos para problemas de la vida cotidiana. Junto con Ron Graham ha escrito Magical Mathematics, la Matemáticas Ideas de Animal Grid Magic Tricks, un libro maravilloso. Bueno, y ya por último, al concluir este capítulo, vamos a ver quién es Cole Mulcahy. Cole Mulcahy es un apasionado de la magia matemática y es capaz de hacer magia real con las matemáticas. No en vano publicó en 2013 el libro Matemáticas Card Magic 52 New Effects, donde, como indica el título, presentaba 52 nuevos efectos de magia matemática. Cole se interesa por el álgebra, la geometría y la teoría de números. Eso hace que sus juegos de magia se basen en matemáticas avanzadas, bien aderezadas de buen humor. Cuida mucho las presentaciones de sus juegos y se ha hecho un hueco en el Ring 9, un grupo de magos de Atlanta donde reside. En 1997 recibió el premio Allendorfer por parte de la Mathematical Association de América por un artículo divulgativo sobre ondículas. Eso le llevó a redescubrir a Martin Gardner y releer sus trabajos, al mismo tiempo que se interesaba por los juegos de cartas matemáticos. Al juntarse con otros magos que habían empezado a hacer magia desde muy jóvenes y que eran capaces de cambiar un as rojo por una dama negra,
sin que tuvieras ni idea de cómo lo habían hecho, le hizo replantear el tipo de magia que él podía hacer y al mismo tiempo usar su arma secreta, las matemáticas. Ahora colabora con varios blogs de forma regular, entre ellos los que escribe para Scientific American, Huffington Post y Mathematical Association de América. Además de frecuentemente aparecen contribuciones suyas en otros medios como el de New York Times. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas.